Nos vamos a ir a la ciudad de Río Grande para hablar con la concejala del bloque de Forja en Río Grande, Lucía Rossi. Lucía, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan. Hola Gonzalo, Carolina, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos. Por favor. Se han ido sumando esta semana algunos temas para conversar contigo, pero voy a hacerlo medio cronológico. La semana Bien. pasada, creo que fue, vimos en publicaciones en tus redes sociales que estaban celebrando de alguna manera que habían podido darle luz a un barrio, que ahora se me fue el nombre, pero vos me lo sabrás decir, Sí, de un al Perón reclamo. 2. Perón 2. Así es, Ok. así es. ¿Por qué le La ponen verdad que sí. les gusta ponerle número a los barrios en Río Grande? Como Chacra 2, Chacra 3. Tenés razón, Ahora hay tenés un razón, Perón no y lo un había Perón pensado. 2. Tenés razón, no lo había pensado, Bueno, sí, pero es Ojo, cierto. me imagino, Hay algo ahí. es un sector lindante con el Perón. Sí, sí, claro, sí, está a la vera del río y es un sector del barrio que hacía 30 años que venían pidiendo en un tramo de aproximadamente cuatro o 5 cuadras alumbrado público, un barrio que está, insisto, es un barrio que está constituido Consolidado. hace muchos años, que tiene muchas familias viviendo ahí y que pese a los reiterados reclamos de poder acomodar la situación en el último tramo de gobierno municipal de quien entonces era intendente Gustavo Melella, Sí. se pudieron normalizar algunas cuestiones también que tenían que ver en ese entonces con las cloacas y demás, y después durante la gestión de Martín Pérez, los vecinos venían haciendo reiterados reclamos respecto a esta necesidad del alumbrado público y otras cosas que vienen aparejadas con eso, ¿no? Es una calle bastante transitada, como te decía, a la vera del río, y al no tener alumbrado público era un lugar recurrente para hacer picadas de automóviles que pasaban a gran velocidad, entonces Claro. los vecinos también pedían y siguen pidiendo en realidad lomos de burro, cuestiones de limpieza urbana, porque al estar a la vera del río hay mucha basura que se acumula por vecinos que hacen un uso irresponsable, pero también por diferentes empresas o lugares que van y tiran ahí la basura con un poco la excusa de que es un espacio en el que puede ser una barrera para cuando sube el río, pero en realidad está absolutamente mal utilizado porque esto genera una especie de basural a cielo abierto y también se complejiza porque precisamente al no tener alumbrado público, la gente que hacía mal uso de estos espacios aprovechaba cuando caía el sol las penumbras para poder hacer estas cosas. Entonces, bueno, desde el bloque Forja impulsamos en un primer momento un proyecto de ordenanza que se convirtió en ordenanza para regularizar estas cuestiones que tienen que ver, era un punto con el alumbrado público, Sí. y después también con lomos de burro y con ordenar estas cosas que les vengo nombrando del sector. Sí. Pero claro, los vecinos, la realidad es que tienen urgencias con estas cosas. Los inviernos, que acá los fueguinos sabemos bien, que son días que transcurren en la oscuridad por el horario del sol, hacen que realmente sea muy complicado salir de casa. Los chicos que salen a las 5 de la tarde por ahí de la escuela, poder bajarse del colectivo sobre la avenida Perón y caminar hasta la casa esas 3 cuadras en una boca de lobo, realmente es difícil. Entonces, sí generamos, ante los reiterados pedidos al Ejecutivo Municipal que no accionaba y no le daba la celeridad que los vecinos solicitaban con un justo reclamo, ¿no?, de poder normalizar esta situación. Reitero, son familias que hace algunas 30 años que están habitando ese lugar. Gestionamos por intermedio de la Secretaría de Representación Política de Gobierno el contacto con la Cooperativa Eléctrica de la Ciudad de Río Grande. Desde el bloque Forja directamente hicimos el pago de los postes, que son postes provisorios porque son de madera de lenga, pero provisorios que tienen una vida útil de aproximadamente 10 años, Okay. hasta que el Ejecutivo Municipal ponga los postes definitivos, pero hemos podido, insisto, a partir de gestiones propias vinculadas al gobierno municipal, con el gran trabajo
y con mucha rapidez que hizo la gente de la cooperativa eléctrica de la ciudad de Río Grande, poder generar este alumbrado público para estas cuadras del barrio de la Perón 2 que realmente han, en pocas semanas, trabajando, además intentamos hacerlo antes de que empezara el invierno más crudo, así que estuvimos en el momento en el que se hizo la luz por primera vez en ese lugar, y la verdad que la emoción de esos vecinos de poder por fin tener el alumbrado público, cuestiones que yo lo hablaba con los vecinos, no normaliza, uno está acostumbrado quizás a que a las 6 de la tarde se prenda el foquito de la calle, y esta gente hace 30 años que viene pidiendo una respuesta, que ha tenido reuniones con el Ejecutivo Municipal, que viene solicitando reuniones con el Intendente y no son recibidos. Entonces poder, desde el Consejo Deliberante muchas veces las soluciones que podemos dar son siempre a partir de ordenanzas y no de acciones de gestión concretamente, porque nuestro rol es otro, en realidad. Lógico. Entonces, haber podido gestionar y acompañar a esos vecinos a que no tengan que esperar, hay vecinos en el barrio AGP que esperaron 6 años para que se cumpliera una ordenanza de un cambio de circulación en una calle, cosa que no incluía o comprometía en nada el presupuesto municipal, y que la gestión del intendente Pérez dilató hasta que, logramos que se cambiara el sentido de la calle Arteche. Imagínate que en una cuestión así, en el que, insisto, es un servicio elemental para esas familias, haber podido resolverlo, que esas familias puedan tener hoy luz, esto, insisto, para nosotros fue realmente maravilloso, y también gracias al aporte de los militantes de Forja, que con esos aportes también hemos podido comprar estos postes para que la gente no tuviera que tener encima ese compromiso económico que a veces es mucho o poca plata, pero cada familia tiene una situación distinta y a veces hace que esas cuestiones también produzcan una demora. Claro, así que para nosotros realmente fue una alegría enorme. Y todo surgió, sí, claro, a partir de esta visita de los vecinos al Consejo Deliberante, en donde con Fede Runín, mi compañero de banca, los recibimos y accionamos, y insisto, fue un trabajo que pudimos articular muy bien y llevamos esta solución a un montón de familias que venían solicitando el alumbrado público, y ahora entonces ven también la diferencia de a la noche cuando ya no circulan autos a tanta velocidad, porque inclusive los vecinos pueden entonces ahora, que muchos ya la tenían, pero cámaras de seguridad en sus propias casas, pero sin alumbrado público esa cámara no captaba ninguna imagen, ¿no? Entonces ahora pueden inclusive realizar denuncias cuando sucede alguna cuestión que tenga que ver con la basura que se tira de algún vecino. Ya tienen otras herramientas para poder seguir trabajando en el mejoramiento del barrio, que con algo tan básico como un alumbrado público antes le generaba realmente complicaciones diversas, que, insisto, era un reclamo de hace mucho tiempo y no venían teniendo respuesta. Haber podido solucionarlo realmente es de un orgullo y de una alegría inmensa. Lucía, otro de los temas tiene que ver con el fallo finalmente del Superior Tribunal de Justicia, la reforma constitucional. Si bien es cierto que tu rol institucional tiene que ver con justamente trabajar en el Consejo Deliberante, no es menos cierto que sos integrante del oficialismo a nivel provincial, o sea, de Forja. ¿Cómo tomaron esta noticia finalmente de que la justicia resolvió que levantar la cautelar y que la reforma se pueda llevar adelante? Sí, a ver, nosotros siempre tomamos los tiempos de la justicia con mucha prudencia. La realidad es que desde ya esto se extendió mucho más de lo que nosotros esperábamos que se extienda. Por suerte es algo que se pudo destrabar y que, la justicia se expidió. La realidad es que siempre tuvimos la tranquilidad de que el fallo no podía salir de otra manera, pero porque siempre tuvimos la tranquilidad de cómo estuvieron hechos los procesos administrativos y que realmente todo fue en un proceso, en principio democrático, lo que me lleva también a reflexionar sobre lo lamentable que es que se judicialice la política. Pero al margen de eso, en cuanto a procesos administrativos dentro del Ejecutivo Municipal para cumplir con lo que dictaba la ley, que insisto,
siempre tuvimos la tranquilidad de que todo había estado bien hecho. Por supuesto que a la espera de que la justicia dictamine, Sí. pero para nosotros era un resultado que realmente no podía ser de otra manera porque teníamos certezas de cómo había sucedido todo. Es, por supuesto, súper positivo que la justicia se expida y que la gente reciba esta noticia también, porque quita este manto del velo de duda que se había plantado, y eso nos permite entonces seguir trabajando. Nosotros en ningún momento, más allá de lo que se demoró en expedirse la justicia, dejamos de militar esta reforma, porque realmente consideramos que es un momento importante y necesario, y que hoy los fueguinos podemos y vamos a ser parte de un momento histórico, ¿no? Es una oportunidad histórica el poder hacer esta reforma de nuestra Constitución provincial, porque es una herramienta para pensar en un futuro a largo plazo. Digo, no estamos hablando de un corto plazo, tenemos una Constitución, y yo lo digo siempre, que realmente es maravillosa, y que en el momento de su sanción fue una Constitución provincial que de hecho en otras provincias hasta se tomó de ejemplo, porque realmente fue una Constitución provincial ambiciosa, auspiciosa, pero que hoy tiene una mirada hacia el presente, y nosotros queremos una Constitución provincial que tenga una mirada al futuro, que sea una Constitución provincial para los próximos 30 o 50 años. ¿Y qué pasa con Entonces, eso es lo que... aquellos sectores que plantean que o no es el momento por la situación de crisis, el gasto de dinero, lo que fuera, y también en particular que en realidad el trasfondo es un intento reeleccionario de Gustavo Melella? Sí, a ver, respecto al momento, yo creo que las cuestiones urgentes no nos pueden quitar agenda las cuestiones que son importantes. Desde ya, y comparto en que hay cuestiones urgentes de las que desde los ámbitos legislativos y ejecutivos hay que ocuparse en este momento. Eso es innegable, y quien se atreva a decir lo contrario me parece que está siendo necio en este contexto. Pero no podemos tener una agenda de trabajo que sea solamente mirando las urgencias. De ninguna manera. Me parece que las cuestiones importantes también tienen que formar parte de la agenda, y que tenemos que trabajar con agendas paralelas y conjuntas para poder trabajar estos temas. Entonces, el momento me parece que sí es este. Y quienes hablan de que la reforma tiene que ver solamente con una reelección de un gobernador, me parece que precisamente lo que intentan es bajarle el precio a esta reforma, es hacer una discusión súper chiquita, porque estamos proponiendo desde el bloque Forma una reforma de la Constitución de aproximadamente 50 artículos, y una de las cosas que insistimos mucho en reformar, y que es una de las cosas que más ruido ha hecho, tiene que ver precisamente con la perpetuidad en los cargos. Sí. Digo, lo que queremos modificar y lo que estamos proponiendo modificar es la perpetuidad en los cargos legislativos, de la justicia. Digo, entonces, claramente esta propuesta de modificación no tiene que ver tampoco con la perpetuidad en el cargo de un gobernador, para nada. Digo, que después de hecha la reforma, el gobernador se pueda, porque es cierto que la reforma habilita al gobernador Melella a tener un periodo más. Eso, digo, claro que sí, es cierto. hay antecedentes de ninguna legales manera que eso ocurre, es lo sí. que moviliza, y suponete, Gonzalo, Carolina, que en el 2027 el gobernador Melella decida entonces ir por un periodo más. En principio, no subestimemos al electorado. Va a ser la gente, como siempre, con el sistema democrático maravilloso que tenemos, quien decida quién va a ser nuestro próximo gobernador. Y también lo que me lleva a preguntar entonces es si precisamente, ya que ponen el eje de la discusión en que si la reforma tiene solamente esa intención, entonces el problema es más de la oposición que del propio gobernador, digo, porque si lo que les hace ruido solamente de todo lo que estamos pidiendo reformar para tener una Constitución provincial mucho más justa, que sea realmente con equidad, que tenga también paridad de género, digo, estamos abriendo realmente una discusión que es súper rica. Bajarle solamente el precio para no volver a enfrentar a Melella en las urnas, me parece que, insisto, es más una cuestión de la oposición que del propio Melella, que además nadie resiste un archivo, y todos sabemos que el gobernador Melella viene hablando de la necesidad de reformar la Constitución desde que era intendente en la ciudad de Río Grande. Bien.
Lucía, por último, preguntarte por ahí, en este caso, ayer se cerraron los frentes electorales y bueno, el escenario político quedó bastante definido, Partido Justicialista y Libertad Avanza, pero divididos en Fuerza Patria y la Libertad Avanza sin muchas sorpresas. Por ahí Fuerza Patria, ¿vos crees que estuvieron a punto, o en algún momento estuvieron a punto de esperar algún frente más, alguien que se sumara sobre el final, o ya lo ves definido, lo veías definido? No, a ver, definido está, Sí, porque ayer cerraron los plazos para estas alianzas, ¿no? Sí, por supuesto, en lo personal, hasta el último momento, yo tenía la esperanza de que realmente este llamado a la unidad que se hizo desde Fuerza Patria repercutiera en todos los sectores que levantamos la bandera del campo nacional y popular. Lamentablemente esto no sucedió. El Frente Fuerza Patria está alineado claramente en el campo nacional y popular, pero me parece que este no es el tiempo de jerarquizar personalismos ni egoísmos políticos, y que realmente es un poco lo que terminó sucediendo. Esta fragmentación del campo nacional y popular, con estos dos frentes que finalmente se conformaron, me parece que no favorece en nada a los fueguinos y fueguinas, que claramente lo que se juega en las elecciones de octubre son dos modelos de país: el del ajuste, que reprime a los jubilados, el del desfinanciamiento, la entrega, la crueldad, y el modelo de país que defiende a los jubilados, el que defiende al régimen industrial, a la soberanía, a los derechos que hemos adquirido los fueguinos y fueguinas, y que esta fragmentación realmente lo único que hace, desde mi punto de vista, es apostar a una elección 2027 en la que todavía nadie tendría que estar pensando. Hoy necesitamos representantes en diputados y en senadores que realmente levanten la voz por los fueguinos y fueguinas. No podemos seguir teniendo representantes como los diputados Pauli y Garramuño, que son obedientes a un gobierno nacional que levanta la bandera del equilibrio fiscal, llevándose puestos a jubilados, a personas con discapacidad, a nuestro subrégimen, sin importar que el pueblo realmente la esté pasando mal para poder mostrar después numeritos en un Excel. Entonces me parece que la unidad tenía que haberse dado de otra manera, y yo lamento que los intendentes de Tolwyn y Río Grande, por sobre todo, hayan decidido tomar un camino distinto. En lo que pienso realmente, y esto es un pensamiento por supuesto muy personal, tiene que ver solamente con una mirada y una proyección al 2027, cuando realmente este era el momento de defender nuestra soberanía, nuestra industria, y de poder poner gente en las cámaras que defienda nuestros intereses. Nosotros, por supuesto, desde Fuerza Patria vamos a trabajar, vamos a militar por eso, haremos el trabajo que desde Forja estamos acostumbrados a hacer, que es hablando cara a cara con los vecinos, explicándoles, comentándoles. Los fueguinos y fueguinas somos realmente y lamentablemente estamos siendo atacados constantemente por este gobierno nacional, y las cuestiones que están pasando también a nivel ejecutivo, a nivel provincial, que tienen que ver con las cuestiones salariales, con las cuestiones de salud que por ahí estamos no pudiendo cubrir, tienen que ver con estos recortes y estas cosas que se están dando por castigo, por no estar alineados a un gobierno nacional. Digo, las bajas en la coparticipación, realmente son cuestiones que hacen y que afectan directamente a los fueguinos y fueguinas. Entonces me parece que realmente no es el camino, que en las elecciones del 2027 todavía no era momento de plantarse, y que esto, no, desde mi punto de vista, no tiene otra mirada, y reitero, no es el tiempo de jerarquizar personalismos ni egos, y creo que lamentablemente es lo que está sucediendo. Bien, y ahora, ¿crees que en algún momento va a haber algún formato diferenciado, que en realidad el electorado lo va a tomar con buen tino, esta nueva alianza? No,
No, insisto, creo que es el trabajo que tenemos que hacer desde Fuerza Patria, todos los que estamos conformando este espacio, me parece que tenemos que hacer un trabajo mucho más fino para poder llegar a cada uno de los vecinos, pero cada uno de los que hoy estamos conformando Fuerza Patria, la realidad es que solemos hacer un gran trabajo de territorio, digo, no le tenemos miedo a las calles, al barrio, a salir a hablar cara a cara con los vecinos para poder explicarles, llevar la propuesta que queremos llevar adelante y quitar el manto de duda y estas cuestiones que tienen que ver solamente con la chicana que se está queriendo instalar, porque insisto, lo que estamos defendiendo hoy son dos modelos de país, no es otra cosa, no hay caminos por el medio, no hay colectoras acá, es el modelo de país del financiamiento, quienes reprimen y le pegan a los jubilados y quienes estamos dispuestos a levantar y a seguir sosteniendo y defendiendo la bandera de lo nacional y popular, de la justicia social. Me parece que hoy no hay caminos por el medio como algunos quieren tomar, es un lado o el otro y tenemos que poder ser muy claros con la gente en esto y poder dar explicaciones concretas, porque yo también entiendo que es un momento muy complicado para el electorado, porque yo entiendo también el enojo de la gente, la bronca de la gente está yendo a votar con bronca y vota con el estómago muchas veces y no con la cabeza, y por eso también tenemos un presidente como el que tenemos. Entonces me parece que hay que ser mucho más receptivo, tenemos que realmente poder sentarnos a escuchar y a contar y a explicar estas cuestiones que se quieren plantar, que están muchas veces alejadas de la realidad o que tienen explicaciones precisamente por lo que está pasando a nivel nacional y poder explicar entonces cuál es el trabajo serio que tienen que tener nuestros representantes en Buenos Aires para poder defendernos a todos los fueguinos. Lucía, nos quedamos sin tiempo, se nos terminó el programa, pero muy amable por atendernos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen viernes y un buen fin de semana. Igualmente para vos, que estés muy bien, hasta luego. Lucía Rossi, concejala de Río Grande por el Bloque Forja. Bueno, hablamos de un tema que tiene que ver con la agenda municipal, un tema de un barrio en particular.